Hola, buenas tardes. Pablo Recio, de 65más.com. Tenía un par de preguntas. En primer lugar, me voy a poner un poco fatalista y voy a hablar de confinamiento total. Desde el punto de vista técnico, y si al final es necesario aplicarlo, ¿cuántas semanas debería durar un confinamiento domiciliario para que sea efectivo? También le quería preguntar respecto a una medida que propusieron varias regiones en Italia del confinamiento por edad, a los mayores de 70 años. ¿Se han planteado esta medida? Bueno, el confinamiento efectivo. ¿Cuánto tiempo para que sea efectivo? Depende del nivel de transmisión y depende de cuánto de estricto sea. Si se hace un confinamiento real, completo, de todas las personas en sus domicilios, no salen absolutamente para nada, y eso es imposible, con alrededor de 15 días tendríamos esto controlado. Podría ser un mes. Pero eso es imposible. Va a haber gente que tiene que ir a trabajar, hay gente que tiene que ir a comprar, hay gente que tiene que salir por necesidades médicas a dar un paseo, hay gente que, aunque no tenga necesidad de salir, va a salir. Es decir, el confinamiento súper estricto, 100% de cumplimiento total durante 14 días es imposible. Lo que podemos conseguir con el confinamiento es bajar mucho la incidencia, y cuanto más se alargue, más la bajaremos, pero cuanto más se alargue, más impacto social, más impacto económico, más impacto en la salud por otras patologías, con lo cual hay que tener mucho cuidado. En todo caso, ahora mismo lo que tenemos en España, no hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario. Estamos en una situación en la que las medidas son ahora mismo muy estrictas. De hecho, en esta discusión que he comentado hace un momento, que hemos tenido con los técnicos de los diferentes países, grandes países europeos, lo que en los medios ha salido como un confinamiento total, lockdown, que se está planteando en Inglaterra, en Francia, en todos estos países, después de discutirlo con ellos resulta que es menos estricto de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Son lockdowns que lo llaman así, que publicitariamente tiene un impacto y psicológicamente a lo mejor ayuda a que se respeten más, pero en realidad viene a ser similar a lo nuestro, cierre de muchísima actividad no necesaria, como se está haciendo en muchas de nuestras comunidades autónomas, prácticamente todas. En muchas de ellas el cierre de la movilidad nocturna, o la prohibición de la movilidad nocturna. Obviamente los tiempos son diferentes porque nuestros estilos de vida son diferentes. Hay países que lo están haciendo desde las 8 hasta las 6, otros desde las 9 hasta las 6. En España se está haciendo en torno a las horas, que es lógico hacerlo en España. Por lo tanto, no estamos haciendo menos que en otros países. Lo expresamos de otra manera, pero lo cierto es que no estamos haciendo menos. Con lo que estamos haciendo, sí que las comunidades que han implementado las medidas más duras, porque iban un poquito por delante, sí que se está observando, en principio, una estabilización de la transmisión. Y por lo tanto, es muy posible que no sea necesario más de lo que ya estamos haciendo o más de lo que ahora mismo se puede hacer. Hay comunidades que todavía no han agotado las medidas que se pueden implementar ahora mismo. Yo espero que no sea necesario. Ahora, eso sí, la efectividad depende de la observancia de esa y de todas las medidas. Depende de lo bien que se cumpla y depende del objetivo que tengamos. Si el objetivo es eliminar por completo la transmisión, olvidémonos, va a ser imposible. Porque aunque aquí lo hagamos muy bien, va a seguir habiendo transmisión fuera de aquí. Y volverá alguien y volveremos a empezar. Lo que sí que podemos es controlarla mucho. Y eso hasta ahora creemos que con lo que hay se va a conseguir. Si no se puede, pues habrá que plantear las opciones que nos quedan. En cuanto a los confinamientos por grupos de edad, es cierto que no es, digamos, obligatorio, porque no hay una medida ahora mismo en ninguna comunidad que haya dicho las personas mayores de una edad o las personas menores de otra edad o las personas con estas características que no salgan, pero sí que se han hecho recomendaciones muy fuertes a grupos concretos. Y sí que es cierto que algunos grupos en concreto, sobre todo las personas que están en residencias, sean del tipo que sean, sí que se trata de controlar mucho tanto las visitas como las salidas. No al 100%, porque se necesita socializar cuando tienes cierta edad, se necesita salir, pero sí que se están haciendo restricciones de movilidad importantes. Yo creo que el confinamiento por edad, quizás por grupos de edad o por otros grupos concretos, se puede plantear. Me parece una medida que puede ser útil. Quizás en nuestro caso las recomendaciones que están haciendo y algunas recomendaciones que algunas comunidades autónomas de hecho han planteado, la posibilidad de volver a utilizar algunas franjas específicas para algunos grupos de personas, podría ser útil.
Lo que no quiere decir que en otros horarios no pudieran salir, pero sí el favorecer un horario prioritario puede en algún momento reducir que salgan en otros y por lo tanto reducir algunos riesgos. Ahora mismo no creo que estemos en situación de hacer eso de forma generalizada, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser muy útil. This is Bay Radio.